Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles una vez más en un episodio de este podcast denominado La visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Que como ustedes saben, este es un esfuerzo que ha hecho la doctora Itzel Arriaga con un grupo de investigadores y de cuerpos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y que hoy se está convirtiendo en una realidad de 3 libros después de un seminario y estamos presentándoles los capítulos de podcast relacionados justo con esta obra literaria que han escrito estos compañeros científicos y me da muchísimo gusto hoy recibir en este capítulo al doctor Gerardo Antonio Panchi Vanegas. ¿Cómo Ujú. estás? Bienvenido a este podcast. Pues bueno, muchas gracias por la consideración para participar en este podcast, por supuesto, que es resultado pues de un arduo esfuerzo, ¿no? De la constitución del seminario, la cuestión de llevar a cabo los libros, los capítulos del libro, que al final uno lo podría decir, bueno, seminario, libros, etcétera, pero no, hay una planeación detrás, ¿no? Como todo un Exacto. proyecto y una inquietud sobre las necesidades, digamos, sociales emergentes, históricas también, Ujú. donde pues participa efectivamente, ¿no? La doctora Itzel. Tú también participas directamente ahí. Pues bueno, primero que nada, agradecerles que me hayan considerado tanto para la participación en el seminario como después para la publicación de esta, digamos, contribución como capítulo del libro, ¿no? Claro, porque bueno, ustedes pueden Ujú, escribir un libro, dos, tres, del mismo tema o 10 de diferentes temas. ujú, Pero esto, si te das cuenta, Gerardo, y ujú, a ujú, todos los que nos escuchan, pues esta es una innovación, ujú, ¿no? Porque difícilmente vas a encontrar un producto científico en la comunidad que tenga eso, de antecedente un seminario donde ujú, todos participaron en mesas de trabajo, ujú, después escriben un capítulo y después se publican unos libros que además se van a subir a la parte, digamos, de acceso libre en la ujú, página de la editorial ujú, para consulta y descarga. ujú. Y añádele que, bueno, pues quien lea el libro va a querer escuchar los podcasts o Claro, viceversa. quizás lo Quien escuche y... escucha el podcast va a decir, quiero leer el libro y Ujú, además, ujú. pues bueno, esto es un parteaguas para que todos ustedes se visibilicen muchísimo más. Y bueno, ya han salido por ahí que yo escribí otro libro y lo encuentran en tal lado, etcétera, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Finalmente ustedes ya se difundirán como Claro, mejor les convenga, pero es importante que la gente los conozca. cierto, A mí me cierto. gustaría primero que me dijeras cómo se llama tu capítulo. Mi capítulo se llama, creo que es Necropolítica, avasallar el sistema penitenciario. Lo has escrito tantas veces que ya. ¿Sabes qué? Que en realidad lo que uno piensa más allá del título, piensa uno en el tema, ¿no? Como en esta inquietud que en realidad te puede mover como detonante para a Ujú, partir de ello empezar a escribir. ujú, Entonces, justamente yo me acordaba como desbordar el sistema penitenciario, avasallar el tema penitenciario, desde un enfoque, digamos, un concepto filosófico, político, social de Achille Mbembe, que es la necropolítica, ¿no? ujú, Hoy en día muy en boga, sobre todo hablando en términos de memoria, hablando de violencia, digamos, ujú, estructural, vulnerabilidad estructural, ujú. pues el tema de la necropolítica aplicado, por ejemplo, a centros penitenciarios, de ahí que sea avasallar el sistema penitenciario, pues era la línea guía de este, digamos, de este trabajo, Qué ¿no? bien. Oye, Ujú. ¿y por qué lo escribiste? Fíjate, nosotros formamos parte, y digo nosotros porque yo formo parte de un cuerpo académico de la Facultad de Derecho, Justicia Alternativa y Justicia Cotidiana, y en ese proyecto hemos formado parte de la cátedra de investigación de las infancias con referentes de crianza en prisión. A partir digamos, de esta intención, de esta participación, es que nosotros empezamos a inmiscuirnos no solamente como cuerpo académico, sino como distintas facultades alrededor de la problemática, no solo de las infancias, sino también de las condiciones en las cuales está nuestro sistema penitenciario. Ujú, Digo nuestro sistema penitenciario hablando un poco del Estado de México, pero que definitivamente es súper amplio porque nosotros en el Estado de México tenemos una población prácticamente de 30,000 personas privadas de la libertad, 30,000, 34,000, pero es
la región, el estado que tiene la mayor concentración de personas privadas de la libertad, con Ciudad de Y México. un 200% de sobrepoblación. 230 de sobrepoblación, Terrible. pero es bien interesante justamente lo que hay aledaño a ello, ¿no? Bueno, nosotros empezamos con el tema de las infancias, etcétera, nos empezamos a inmiscuir. Yo tengo la licenciatura en criminología, después hice filosofía contemporánea, economía política de doctorado, etcétera. Y entonces me ha interesado mucho el tema de la cuestión, digamos, social, interacción social estructural que implica o que, digamos, se transgiversa en ámbito penitenciario. Entonces, cuando sale esta propuesta, primero del seminario, como temas de vulnerabilidades estructurales, yo estoy terminando una estancia de investigación en Italia, porque estoy haciendo un segundo doctorado, ¿no? Que tiene que ver con un estudio comparativo de la vida al interior de prisión entre México e Italia, ¿no? Entonces, fíjate, yo tengo por este lado el proyecto de la cátedra, donde estamos participando acerca de las vulnerabilidades, lo que se vive ahí dentro de prisión sobre las infancias, y tengo este proyecto doctoral donde lo que yo abordo es el tema de las muertes al interior de prisión, en un Ujú, estudio comparativo de México e Italia. ¿Qué es lo ujú, que pasa? Que cuando me llega la propuesta del seminario, yo como tema propongo cómo se podría llegar a avasallar el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque lo que empezamos a encontrar es que nosotros podemos efectivamente ver más allá de los muros que representa el centro penitenciario. El centro penitenciario, digamos históricamente, se ha visualizado como una institución total, ¿no? Según Goffman, de que, bueno, todo se gesta aquí adentro. Según Foucault, ¿no? Con la idea del panoptismo de Bentham, pues es todo lo podemos observar desde aquí, todos somos vigilados, etcétera. mm, Pero hoy en día, por ejemplo, se sabe, se ha visto, podemos dar cuenta de que el sistema penitenciario, la prisión como tal, es mucho más permeable. Hoy en día participan muchas más instituciones. Hoy en día, tema de derechos de transparencia, acceso a la información, derechos humanos que entran a centros penitenciarios, asociaciones, etcétera. Y hay estos terceros que observan la vida al interior del centro penitenciario. Y es una cosa. Pero la otra es que los fenómenos que se gestan al interior de prisión tienen su repercusión al exterior de la misma. ujú. Y eso es bien interesante porque si hablábamos efectivamente de la prisión como una institución total, pues entonces sus efectos no salían y no. Claro, Hoy en día no podemos hablar de que estén los mundos separados, ¿no? pues no. Ujú. Pero así ha sido invisibilizado, como un mundo separado, El del que tema, muchos no, ajá, no quieren saber. bueno, hay dos cosas ahí. Efectivamente, decía Zizek, ¿no? Creo que es este filósofo. Decía que a veces las prisiones pueden funcionar también como este tema de la basura, ¿no? Mm, O sea, todo el mundo sabemos que existe la basura, pero nosotros nos encargamos de poner la basura en el camión de la basura y que se lo lleve. ¿Qué haga con la basura? Yo no sé, yo ya me quité del problema, ¿no? Entonces luego muchos se decía esto que pasaba efectivamente ya en Foucault, que dice, esto pasa con las prisiones, ¿no? Nosotros sabemos que las prisiones existen, pero lo que pasa en las prisiones, mira, me da igual. Pero no se puede porque la prisión representa simbólicamente también un peso social como particular. claro. Y luego, cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de las vulnerabilidades y cómo se avasalla el tema del sistema penitenciario, es porque los actores dentro de un centro penitenciario, pues también tienen a sus, digamos, relaciones, ¿no? Es decir, en este capítulo, lo que se hace es primero una revisión de qué es lo que más o menos hemos abordado desde la cátedra de investigación, no solamente de mi proyecto, que es el de la constitución de trayectorias delictivas, Claro. sino también qué han hecho los demás, ¿no? Porque decimos, ok, hemos entrado 12 equipos diferentes a centros penitenciarios en 4 años que hemos visto. Y empezamos hemos visto esto, hemos visto esto, etcétera. Y yo lo que digo es, estando tan cerca del tema, lo que no nos hemos llegado a preguntar es qué pasa con la vida de los custodios al interior de prisión. ¿Por qué? Porque justamente en esta experiencia internacional, lo que yo me encuentro es que al interior de prisión, o más bien en el mundo de la prisión, se vuelve muy importante el tema de las tasas de suicidio de los custodios, es decir, de los policías penitenciarios. Ujú. No solamente de los agentes, digamos, de las personas privadas de la libertad que se suicidan bastante más que en México, sino de los custodios. Y eso es muy particular porque los custodios, ¿por qué? Entonces, esto me empieza a dar cuenta de que te hace ruido y dices, ah, este dispositivo que yo manejaba como esta red social, ¿no? Necropolítica que impera en el centro penitenciario, también afecta a sus participantes. Y estos son, por ejemplo, los policías, los custodios en este caso, girachiavi, le llaman en italiano, ¿no? Que sería como los que giran las llaves nada más. Ujú. eh, Tienen un mundo también ahí.
porque ellos son los que prácticamente padecen las circunstancias penitenciarias de la misma manera que lo pueden hacer las personas privadas de la libertad. No igual, porque uno diría, la persona privada de la libertad no puede salir. Sí, el custodio sí. El custodio sí, pero al mismo tiempo estar 24/48, tener que vivir ahí adentro, tener que empezar con las interacciones, tener que adaptarte y encontrar un cómo resistes también a las, digamos, a las circunstancias que hay dentro de un A las centro inercias de penitenciario, lo que ocurre ahí. a todo, ¿no? Lo que es un sistema, podríamos ¿Cómo no efectivamente llamarlo así. contaminarte, no? Cómo evitarlo, dónde, dentro de qué participar o no. Todas eso es, por ejemplo, vulnerabilidades que en efecto yo diría quedan como aún invisibles, ¿no? Entonces ahí uno empieza a preguntarse si esto efectivamente afecta. Y entonces ahí viene la cuestión. Porque, por ejemplo, por NAPES, niñas y adolescentes con referentes de crianza en prisión, se llega a entender a las personas que nacieron en prisión o que son hijos de personas que están en prisión o que suelen visitar prisiones, etcétera. Pero en esa categoría de NAPES no entran las personas que son hijas del personal penitenciario, Mm, que al final, cuando tú salgas de tu trabajo, vas a llegar a casa y usualmente las zonas de descarga pueden ser eso. sí, tu familia. Y se da, no tan seguido, pero sí se da el hecho de que muchas veces hijos, por ejemplo, de custodios, hijas de custodios, al paso de los años vuelven a prisión. ¿Pero por qué? Porque ese custodio se vuelve una figura ausente. Mm, Y ahí el tema está, ok, si nosotros avasallamos el sistema penitenciario, si vamos un poquito más allá del sistema penitenciario desde esta óptica de lo que implica la hostilidad del mundo penitenciario, ¿qué está pasando con estas otras infancias? ¿No? ¿Qué está pasando con estas otras personas que se están desarrollando? ¿Qué está pasando inclusive con los elementos que le podemos brindar a nuestro personal penitenciario para que pueda lidiar con las hostilidades de un mundo penitenciario, ¿no? Finalmente entran a trabajar a un lugar Ujú. oscuro y quién sabe cómo salen, ¿no? Sí, sí. Em, Vamos por el principio, Gerardo. ¿Cuál es te- les he dicho casi siempre, Ujú, vamos a platicar de algo científico, pero vamos a hacerlo muy coloquial. ujú, Y como que lo entienda hasta un niño de 7 años, ujú, ajá, ujú, o ujú. menor, ¿no? Si se puede. ¿Qué es la necropolítica para Ujú. quienes no han cachado todavía Claro, de qué claro. se trata? Claro, claro. Efectivamente, el concepto aquí central de la investigación tiene que ver con la necropolítica. Esto tiene como antecedente algo que era conocido como la biopolítica, el biopoder de Michel Foucault. Pero podríamos decir, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es esto en términos, digamos, un tanto llanos? Hay un autor, digamos, francés llamado Michel Foucault que empieza a concebir que existe esta idea del poder, ¿no? Y uno dice, ah, el poder es cuando papá me dice, lávate las manos. Y entonces, ¿yo por qué me las tengo que lavar? Pues porque él tiene poder, ¿no? Y a veces uno Porque lo dice, digo yo. sí, entonces dice, tiene poder porque si no lo hago, me pega, ¿no? O me llama la atención, o me castiga el Xbox, o lo que sea. Obviamente, con el tiempo han cambiado también las formas en las que nosotros nos comportamos, hacemos y tomamos aptitudes, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que este poder que era de alguna manera coercitivo, es decir, este poder que aplicaba papá hacia la disciplina, digamos, con Michel Foucault empieza a cambiar de concepción. Y lo que dice es, no, en realidad nosotros lo que formamos parte es como de un mundo de engranajes que él llama un dispositivo. Es decir, muchas relaciones. Imaginemos un dispositivo como si fuera una bola de estambre y todo este hilo que está amarrado y al centro el carrete es lo que somos nosotros. Nosotros somos ese carrete, pero estamos hechos porque hay un montón de estambre alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, este estambre, esta bola de estambre que maneja Michel Foucault, lo que dice es, esto es un dispositivo que nos hace comportarnos de cierta manera. Mm, Dice, no es tanto que nuestro papá diga, lávate las manos, sino es que hay comerciales que dicen, lávate las manos, hay eslogans que dicen, lávate las manos, tus amigos en la escuela te dicen, lávate las manos, y entonces uno entiende que si no se lava las manos, está haciendo algo inadecuado, ¿no? Entonces uno se empieza a lavar las manos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el sentido del biopoder, la gente se empieza a controlar sus comportamientos, dado que es bueno para la salud. Entonces ya no necesitas un ente o una figura o un papá que te diga lávate las manos. Tú ya vas y te las lavas porque ya viste en redes sociales que si no te lavas las manos te puedes enfermar, ya, shala, shala, shala. ya es tu conciencia. Es como, incluso tú es como si dijeras, yo decidí lavarme las manos, nadie más me lo dijo, pero no, hay un montón de red detrás que te dice, no, lávate las manos, ¿no? Esto era el biopoder. Y las prisiones en algún momento funcionaron basado en este esquema de la biopolítica, perdón, y del biopoder,
que se llama, digamos, disciplina, ¿no? La disciplina tiene que ver con todos estos engranajes que te hacen comportarte de cierta manera. Despiértate a las 7, a las 8 va la comida, a las 9 vas a la escuela, a las 11 vienes al deporte, a las 12 otra vez comida, a las 13 rezo, que era como una prisión, digamos, de antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La gente empezaba a adecuar sus comportamientos porque decía, esto es lo que me va a hacer vivir mejor, ser una mejor persona, Ujú. ser la mejor versión de mí, ¿no? Por ejemplo, decía Michel Foucault. Con el paso del tiempo, lo que se encontró o lo que se empieza a discutir es que en realidad las personas no solo se comportan así, sino que se comportan en razón de que pueden morir. Entonces, es en razón de que hay espacios hostiles, por decir violentos, por decir precarios, por decir, digamos, con pocas posibilidades, donde lo que no nos queda es otra más que buscar cómo le vamos a hacer para sobrevivir. ¿Por qué? Porque la muerte es lo que queda ahí, digamos, en la base, ¿no? Digamos, como lo que puede llegar a suceder. En las prisiones, cuando hablamos de necropolítica, este es el tema. Se dice que, por ejemplo, las prisiones, para que funcionen como prisiones, deberían ser un peor lugar para vivir que la vida afuera, ¿no? Mm, De esa manera, la gente dice, yo no quiero ir a prisión porque ujú. la vida allá adentro es peor que la vida aquí afuera. Y eso lo que significa es que si hay un espacio, digamos, de muerte por excelencia sobre el que tenemos afuera de las prisiones, es dentro de las prisiones. Entonces, cuando hablamos de necropolítica, hablamos de un modo de administrar la población con base en el eje de muerte. Es decir, la gente se comporta en razón de que tiene miedo a morir. Y el punto es este, que realmente muere más la gente al interior de prisión que al exterior, o pues O al solamente revés, una idea del miedo, claro. exactamente, ¿no? Entonces, la necropolítica la podríamos entender así. La vida, la biopolítica era, la gente se controla y se administra en razón de que busca la mejor vida posible. Ujú. Y en la necropolítica lo que tendríamos que ver es que la gente se administra o se cuida en razón de que puede morir, Qué ¿no? bien, interesante. Ujú, Oye, Gerardo, y bueno, basando esto que nos ujú, acabas de ujú, explicar, entonces, dinos cuál es el eje central. Digo, sé que ujú, es ujú. mucho de lo que nos acabas de decir. Sí. ¿Y por qué consideras que es un tema urgente o relevante dentro de este estudio de la violencia y la vulnerabilidad estructural? Ahora vamos a hablar justamente de esa parte. El eje central es efectivamente que la prisión se podría interpretar como como un, ¿cómo se llama? Como un eje o un ente necropolítico. La prisión, si consideramos que es un espacio en donde pondera, por ejemplo, la muerte, tendría que decirnos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, esto es una que a nivel estructural, institucional, tendríamos que decir que es en razón de las condiciones de las prisiones que la gente puede morir al interior, ¿no? Y esto se vuelve, por ejemplo, una vulnerabilidad estructural, una violencia estructural. ¿Por qué? Porque hay alguien que se debe hacer cargo de las prisiones, ¿no? Porque es una institución pública, ¿no? Sí está el tema de las prisiones privadas, etcétera, pero esas instituciones privadas obedecen a un ejercicio público, que es el Estado que te sanciona por haber cometido una conducta antisocial, ¿no? En este caso, un delito. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que entonces lo que va a pasar aquí es que hay alguien que podría tomar la responsabilidad de las muertes que hay al interior de prisión. Entonces ahí es donde encontramos que efectivamente se da este tema de la violencia estructural, de la cuestión de la vulnerabilidad estructural, porque si no se han tomado las medidas suficientes y necesarias para poder afrontar estas vulnerabilidades que se revelan, entonces ahí estaríamos diciendo que algo falta por hacer, ¿no? Y ahí entra el tema justamente de la violencia estructural, porque además hay cuestiones que quedan invisibles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué herramientas le podemos dar nosotros como institución o le damos nosotros como institución al personal penitenciario, hablando tanto del personal científico o técnico, como de los custodios, como del personal administrativo, para que puedan también llevar la vida al exterior, ¿no? Y eso es Ujú. interesante porque efectivamente se habla muy seguido, y no porque no sea un problema, de las personas privadas de la libertad, y a ellos se les dan asociaciones civiles y se les da ropa, calzado, de que vienen como donativos, cursos, etcétera. Está bien, ¿no? Está bien, también es una vulnerabilidad interesante, muy importante. Pero también está la otra, que son quienes trabajan con ellos. Mm. Y a ellos en realidad no los vemos ni siquiera Nadie como, los está atendiendo, no necesariamente, ¿no? ni les está Entonces, volteando a ver. sí, porque decimos, pero si tú eres custodio, tú estás fuera de prisión, ¿no? Pero después cuando tú conoces las prisiones y te das cuenta de las condiciones en las que viven, trabajan, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros
Ustedes no lo pueden ver desde allá atrás, pero tenemos unos asientos muy bonitos y cómodos para sentarnos y grabar esta presentación. Estamos en una oficina bonita. Estamos en una oficina bastante bien, ¿no? Cuando ustedes ven, por ejemplo, al personal que trabaja en prisión, yo justamente en este proyecto de la cátedra nos tocó visitar todos los centros penitenciarios del Estado de México y entrevistamos a personal de trabajo social. Esto no viene en este libro, pero bueno, por Pero ahí está. estuvo en el otro trabajo que Estuvo en el otro hicieron. trabajo, exactamente. Entonces, por ejemplo, ahí yo tenía dos estudiantes que me acompañaron a hacer esas entrevistas y ellos, pues, fascinados por el mundo penitenciario, en parte un poco como acongojados, pero yo les decía, observen las sillas de las personas a las que entrevistan. Y eso es bien interesante, porque las sillas son o están pegadas con cinta aislada. Cero ergonomía. Tú, no, que va, si tienes hasta. ¿Qué ergonomía puede tener una ¿Cuántos sí? cubeta ¿Dónde? Comex de Sí, pintura volteada, ¿no? claro, Que ¿no? dices, siéntate aquí y Sí. luego ves el asiento, ves el colchón, ves que los pegan con cinta de aislar, Ujú, o te das cuenta que las personas mismas traen sus cosas para embellecer su oficina, su espacio de ujú, trabajo, ¿no? ujú. Y eso es simplemente un síntoma, un elemento que te da para pensar pues cuál es la vida que llevan esas personas, ¿no? Trabajando, por ejemplo, aquí 8 horas a la semana, etcétera, y sobre todo los custodios, porque los custodios tienen que trabajar dentro de la torreta, por ejemplo, de vigilancia, hay 12 horas esperando a que no pase nada, ¿no? Con un Con arma su según, arma. etcétera, Ajá. ¿no? Solos, la soledad. También está el tema, por ejemplo, de al interior, ¿no? Por ejemplo, si ellos tienen que estar en un módulo de vigilancia y Ujú. una persona está, por ejemplo, un custodio está ahí contra no sé, 300 personas, ¿no? Sí, claro. Cuidando Entonces, las celdas o cuidando que las áreas de efectivamente comida, no pase etcétera. nada, ¿no? Y mira, se genera cierta comunidad, inclusive entre internos, personas privadas de la libertad y custodios, pero no podemos negar que ahí hay un foco de atención y ese foco de atención tiene toda la responsabilidad estructural. Y es responsabilidad del Estado, Exacto. pero no la está cumpliendo. El tema, yo creo que un punto del que tú acabas de decir muy bien y muy acertadamente, es el punto de que nadie lo ve, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos investigación, me encanta, yo soy criminólogo de formación, efectivamente lo que yo me encargo también mucho es de hacer divulgación de las ciencias forenses y siempre trato de enseñar el mundo como si fuera interpretado por Sherlock Holmes, ¿no? Pues Sherlock Holmes, este detective de la lupa, etcétera, pues al final nosotros cuando hacemos investigación, y lo he dicho, si hay alguien que pueda hacer investigación, yo creo que son los científicos forenses, ¿no? Porque tratan de revelar algo que de entrada no les dicen que es. Entonces nosotros cuando hacemos investigación en el ámbito académico, uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es la trascendencia? Nosotros tratamos de poner la luz donde efectivamente no se suele ver. Entonces, uno podría decir, es que el Estado no ha hecho nada. Probablemente el Estado ni siquiera ha valorado el tema del Ni sabe que problema. tiene ese problema. Exactamente. Fíjate que aquí hemos preguntado fuera del contexto también de las preguntas que pues, son base, ¿no? Para todos los Ujú, investigadores. ujú, ¿A dónde te gustaría llegar con esta ujú, investigación? A lo mejor me ujú. estoy adelantando un poquito, pero Sí, ¿a dónde te gustaría llegar? Con quién tendrías que visibilizar todo esto? yo en realidad pienso que a dónde quisiera llegar con esto, no es tanto que se mueva efectivamente por la institución, ¿no? Que hay muchas investigaciones que sí ya tienen esta cuestión de la práctica o la militancia, digamos, directa. Yo diría que a lo que yo quiero llegar y en lo que más bien diría estoy trabajando para hacerlo, ¿no? Porque además de este capítulo del libro está la impartición, por ejemplo, ahorita de un seminario abierto sobre temas penitenciarios para el personal, ¿no? Temas criminológicos para personal penitenciario, pero es abierto, es online. ¿Por qué? Porque de lo que se trata aquí es otra vez de generar esta sinergia entre lo que es el mundo académico y lo que es el mundo profesional o Ujú, práctico, ¿no? ujú. Entonces yo lo que estoy tratando de hacer y a lo que espero poder llegar es hacer esta otra vez simbiosis como este equipo entre lo que es la práctica penitenciaria que podríamos llamar la trinchera y lo que es esta exploración de biblioteca que sería como la academia, ¿no? Entonces es que es a lo que yo aspiro a llegar justamente a hacer este conjunto, ¿no? A que institucionalmente, hablando de la universidad y hablando, por ejemplo, de la Dirección de Reinserción Social o Secretaría de Seguridad, pudiéramos hacer otra vez este equipo para que pudiéramos nutrir problematizar lo que está pasando al interior de prisiones, ¿no? Claro. Gerardo, y entrando un poquito al tema de las memorias históricas, ¿no? Que se tratan en estos tres libros, desde tu perspectiva disciplinaria, ¿cómo entiendes este concepto de memoria histórica y qué papel juega en la construcción de la justicia y la reparación del daño? Bueno, aquí definitivamente el mío yo diría que es un tema que le pasa un poco de lado, ¿no? Que no entra directamente al tema de la memoria histórica, porque tenemos a lo mejor. Porque no hay memoria.
No, No hay memoria de la que estás porque a lo mejor todavía es un platicando. tema que se está explorando, ¿no? Pues Pero, ¿qué sí. es lo que sucede? Por ejemplo, es bien interesante porque si hablamos efectivamente de la memoria como el rol que tiene para la creación o impartición de justicia, es muy importante porque por un lado tenemos, por ejemplo, la memoria jurídica, ¿no? Que efectivamente puede estar hecha por todos estos documentos, carpetas de investigación, podríamos bien llamar averiguaciones previas porque era justamente el momento de antes, donde se nos dice que algo ocurrió, ¿no? Algo como una injusticia, como un delito, como un crimen. Y uno puede decir, sí, efectivamente, eso está, pero también está el hecho de que hay otra memoria que no es siendo documentada en carpetas de investigación, existe y da cuenta, es testimonio y testigo de las atrocidades que han pasado en la existencia o en la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda esta cuestión de la tortura, de las víctimas, por ejemplo, de genocidio, de la cuestión de los totalitarismos, de la cuestión de estos gobiernos, por ejemplo, ¿cómo le llamaban estos gobiernos fascistas, etcétera? Dan cuenta de un historial de violencia donde lo que se ha tratado de desaparecer es el dato de que eso ocurrió. Entonces simplemente o se olvida, o se quema, o se pierde, o no hay información suficiente, ¿no? O nadie quiere hablar de eso. O nadie quiere hablar de eso. Y sin embargo, es una violencia que está ahí Ujú. y que es una reparación del daño que no se ha procurado. ¿Y cuál es el problema? Siempre la inercia violentológica, es decir, que esto se pueda repetir en un tiempo, Claro. digamos, futuro. Y que sí pasa, Y ¿eh? que sí pasa, absolutamente, que Totalmente, sí sí. pasa. ¿Cuál es el tema de la memoria histórica y por qué es tan importante para nosotros? Porque efectivamente hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de la cuestión de, no sé, el Museo de la Tolerancia, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Se habla mucho de la cuestión efectivamente de la memoria. Se habla mucho de cómo podemos nosotros recuperar espacios que en algún momento representaron violencias extremas y cómo hacemos para resignificar esos espacios de manera que eso no se tenga que repetir, ¿no? Ujú. Y ese es un tema bastante, digamos, delicado y controversial porque a lo mejor uno puede decir, no, 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 pero la reparación del daño se reduce a términos monetarios, ¿no? Pues la víctima querrá una parte de un dinero y ya está. No, la reparación del daño tiene que ver también con la conciencia de que hay un daño sistemático que se produjo y que no se quiere volver a repetir. Entonces, cuando se está hablando, por ejemplo, de esta idea de la memoria histórica y la reconstrucción, o más bien el papel que tienen para la impartición o la construcción de justicia, es fundamental, ¿no? En el sentido de que no solamente el dato duro habla, no solamente el dato estadístico habla, sino también el sentido y el sentir simbólico de las personas que han padecido ese daño está ahí y también Ujú. tiene algo que decir, ¿no? Ujú. Entonces es interesante porque uno lo podría decir, bueno, y si lo tuviéramos que hablar sobre las prisiones, eso es bien curioso, porque a lo mejor uno diría, ahorita no hay nada que decir de las prisiones, y yo diría que más bien este capítulo del libro que yo pongo, por ejemplo, aquí en la mesa, como contribución, en realidad está haciendo como apenas, lo dirían arqueológicamente, el colmillo del dinosaurio, ¿no? Ujú. Y hay que desenterrarlo. Ujú. Porque efectivamente, haciendo la exploración para ver qué No es hay lo nada. que hay alrededor, no hay. Pero este capítulo del libro al final es un atisbo de algo que tú estás trabajando en ese momento. Entonces te empiezas a preguntar o le empiezas a preguntar a personas con las que yo suelo entrevistar de la vida al interior de prisión y dicen, de eso casi no se habla, Mm. pero luego sí sucede. O sucede esto, o Bueno, sucede claro que esto, o pasa sucede y esto. exacto. Y entonces ahí hay que construirlo, ¿no? Bueno, pues entonces estás construyendo algo muy novedoso Ujú. por cuanto hace a que nadie ha hablado de él, de este Sí, tema, pero que ha existido, yo creo, milenariamente, porque las cárceles han existido sí, pues, milenariamente y con historias truculentas de muchas, si leemos las historias de muchas cárceles, no sí. de contemporáneas, de otros tiempos, pues la verdad es que Y ahí es donde empieza, por ejemplo, el tema de la... están los cuidadores o los guardias o Sí, los, bueno, hoy llamados custodios sí, y sí, sí. tienen sus historias. No, no, ese es justo el tema, ¿no? Mm. Que nosotros justamente cuando hablamos de avasallar el sistema penitenciario, por ejemplo, desde esta perspectiva necropolítica, decimos que pensar el sistema penitenciario más allá de sus muros también tiene que ver con estos resultados traumáticos o Sí. violentos, ¿no? Que, por ejemplo, al paso del tiempo en otras instituciones y en otros casos se ha constituido como memoria histórica. Ajá. Pero aquí estamos empezando a revelar que hay efectivamente un problema que empiezan a latir, ¿no? Por ejemplo, a Mm. mí me llamó mucho la atención esto en Italia. En Italia hay una organización que se llama Cerco Blue Ujú. y esta organización es de policía penitenciaria y ellos llevan la estadística de cuántos son los policías penitenciarios. Dicen, en la policía, en el cuerpo policíaco en general, hay suicidios. Pero resulta que donde más suicidios hay es en aquellos que son
del ámbito penitenciario. Ujú. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? Ahí ya se empieza a dar cuenta de que esto está afectando de Sí, alguna manera. claro. Y aquí lo que tendríamos que pensar es, por ejemplo, ¿cuál es la contención sobre estas cuestiones psicológicas, ¿no? Sobre los traumas que esas personas viven al interior, sobre las herramientas con las que cuentan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un tema de consumo de drogas, automedicaciones ahora, ¿no? ¿Cómo hacen para sobrellevar las guardias, etcétera? Ujú. Entonces, son mundos dentro de instituciones que se pueden empezar a explorar, ¿no? Oye, ¿y hay algunas instituciones en tu capítulo internacionales Ujú, o regionales que se analizan? ujú. ¿Y qué limitaciones has encontrado en ellas? En mi capítulo, en realidad, como analizar directamente el tema de las instituciones internacionales, no hay, ¿no? No hay por la misma naturaleza del capítulo. Del tema, claro. Exactamente, aquí lo que yo estoy haciendo en realidad tiene que ver con una exploración documental de qué es lo que hemos hecho nosotros, digamos, sobre la cuestión de, de la investigación en centros penitenciarios, ¿no? Hablando de este pretexto de las infancias y cómo se nos ha ido a lo mejor de soslayo, ¿no? El tema de, oye, pero también aquí hay personas que trabajan, que es, por ejemplo, el personal penitenciario. Entonces, de repente, en esa línea que se nos ha ido, está como una gran oportunidad de que en efecto nosotros podríamos decir, oigan, aquí podríamos contribuir con una nueva arista de investigación que sería qué está pasando en el sentido necropolítico o bien como dispositivo y el contexto con las personas que laboran en prisión, ¿no? Y entonces aquí uno dice, ah, mira, aquí hay un punto. ¿Cuál es el problema donde vamos a llegar? Que uno dice, bueno, ¿qué instituciones se pueden elaborar? Ah, gracias, gracias. ¿O qué se puede llegar a ver en realidad? Miren, nosotros tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con la institución penitenciaria. Y yo les diría, este es un trabajo documental que podemos empezar a abordar desde datos públicos. Ujú. Entonces, por ejemplo, uno puede ir a las estadísticas del EMPOL, que son como estas encuestas de población privada de la libertad o Pues población no, porque además penitenciaria. ni son como que tan Digamos que certeras, es ¿no? el dato oficial, Pues sí. ¿no? Y siempre tenemos esta idea de lo que es lo que se dice y obviamente va a estar lo que no se dice. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos acceder a estos datos, por un lado, que te dicen, te Ujú. pueden decir todo bien o no, quién sabe, Ok. ¿no? Pero están esos datos. Están el tema de los cuadernos estadísticos penitenciarios o bien esas cuestiones del INEGI, etcétera, los centros penitenciarios también. Está el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que hace derechos humanos, pero ninguno de estos hasta ahora considera la explicación de la dinámica de las personas que laboran dentro del centro penitenciario. Por ejemplo, las cuestiones del INEGI te van a decir, ah, sí, tenemos tanto con doctorado, tanto con maestría, tenemos tanto personal para tanta persona, población privada de la libertad. Sí, pero esas estadísticas no me hablan del estatus en el que se encuentra la población trabajando al interior, ¿no? O sea, es decir, el personal penitenciario. Entonces, ahí empiezan como estas barreras. ¿Dónde está realmente la siguiente barrera a trascender? Pues en el Instituto Penitenciario. Mm. Es decir, estos datos que decíamos, este deber ser, se confrontan con el ser. Es decir, tenemos la parte formal y la parte informal, lo dicho y lo no dicho. Entonces aquí va a estar la gran barrera, ¿no? Que Claro. es, y ahora cómo nosotros podemos salir con información de estas personas y de qué están padeciendo, ¿por qué? Porque aquí entra un tema muy interesante que se llama la sociología de la policía o la sociología del personal penitenciario. Y ahí hay códigos, hay formas de comportamiento, hay, digamos, reglas que las personas tienen que seguir, Esos ¿no? códigos de cómo se comportan. Entonces, ya entrar a ese mundo va a Pues ser otra cosa, es un ¿no? gremio finalmente, Es un ¿no? gremio, sí. Y yo creo que se deben de cuidar entre ellos, pues si no lo hacen, imagínate. Oye, y algún, pues, de todo esto que estás Ujú, platicando ujú, y ujú, algo que venga en el libro o fuera de, ujú. ¿puedes compartirnos algún caso o experiencia que a tu juicio puede ejemplificar esta manera de persistencia de estructuras de vulnerabilidad? Por ejemplo, a Ujú, ver, ya hablaste de el gremio de los policías ujú. penitenciarios invisibilizados y qué pasa, ¿no? ¿Hay algún tema, algún caso, alguien que dijiste, ah, entrevisté a algunos, ¿no? Y Pues cuéntanos miren algo de eso, que ¿no? más allá de... Hay quizás dos cosas que yo les podría platicar que pueden, digamos, ejemplificar un poco Exacto. estas pues, condiciones de cómo se habita el centro penitenciario, ¿no? He conocido muchas personas. Yo, digamos, desde que estaba en la licenciatura en criminología, me interesaba ir a centros penitenciarios y conocer un poco qué era lo que pasaba ahí. Y, por ejemplo, para hacer mi tesis de licenciatura, me fui a hacer como un servicio extracurricular, ¿no? A Tepeji de Rodríguez, que es la montaña o la sierra, digamos, de Puebla.
y ahí estuve como mucho tiempo, como criminólogo, etcétera. Conocí después aquí los centros penitenciarios en el Estado de México, igual pidiendo como, denme chance, ¿no? De, ¿cómo le llaman? De meritorio, ¿no? Entonces tú vas, regalas un poco tu trabajo, etcétera. Conocí las cárceles en Italia, ¿no? En Italia pude conocer 3 cárceles diferentes, la de Volate Milano, Torino y otra de Saluzzo. Conocí aquí todas las cárceles, digamos, del centro penitenciario en el Estado de México. Y evidentemente siempre hay como varias cosas que te pueden llamar la atención de qué es lo que se vive al interior, ¿no? Me acuerdo que justamente había una expresión que nos compartió más bien un trabajador social de un centro penitenciario en Morelos, que lo que nos decía es que a él le quedó mucho la experiencia de un niño que fue a la visita, digamos, del centro penitenciario, y cuando salió del lugar, lo que el niño expresó fue, uy, al fin, aire libre. Entonces, eso es bien interesante porque es la concepción de un niño. Mm. Es la concepción de un niño. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, yo en el tema que investigamos sobre las infancias al interior de prisión, había una pregunta que le hacíamos directamente a personas reincidentes por el delito de robo de si ellos creen que una persona que nace en prisión va a volver con el paso del tiempo a la prisión, ¿no? Y entonces de repente tú le dirías, más bien la pregunta estaba planteada como, ¿importa el lugar en el que nacemos para ser lo que somos? Y ellos decían, no, no importa, tú puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando le decías, oye, pero ¿y si nací en prisión? Entonces ahí decían, venía como este corte de voz, ¿no? Como este silencio ahí. Y decían, bueno, no, ahí sí. O bueno, no, no importa, o algo así. Pero te da la pausa para pensarlo, ¿no? Claro. Te da la pausa para pensarlo. Y por ejemplo, yo hice esta pregunta en mi grupo, porque estás explorando así, no sé qué. Y en esa ocasión, una de mis estudiantes llevó a su hija, ¿no? Llevó a su hija tendrá como 10 años, 12 años, yo como 10 años en ese entonces tendría. Y entonces a ella le pregunto, oye, hablando de esta pregunta de si creen que importa el lugar en el que nacemos para ser lo que somos, ¿no? La gente grande te va a decir, no, no importa. Ya lo interpretamos con un tamiz, digamos, políticamente correcto. Y entonces ahí resulta muy curioso que ella dice, ay, no, no importa que no sé qué. Y entonces le empezamos a poner ejemplos al grupo y a la niña, ¿no? Mira, si yo nazco, por ejemplo, en una escuela, no, pues bueno. Si yo nazco en una iglesia, no, pues bueno. Si yo nazco en un jardín, no, pues bueno, no sé qué, ¿no? Y de repente dices, ¿y si yo nazco en prisión? Mm. Y ella dice, no, pues malo, ¿no? Pero esa niña, en la edad que tiene, no está interpretando desde esta agenda o perspectiva moral correcta, ¿no? Nosotros ya grandes interpretamos desde lo que es correcto, digamos, y lo que tenemos que decir. Pero estas voces, digamos, infantiles, ¿no? Como Ujú. esta niña que dice, no, importa el lugar en el que nacemos, y esta otra voz, por ejemplo, de que dice, ay, al fin aire libre, Qué son fuerte. expresiones que te dicen qué pasa realmente en el sentido común con el etiquetamiento de la gente que está al interior. Y entonces esto me lleva finalmente a la última experiencia, ¿no? Que es que dentro de las entrevistas que estuve haciendo en Italia para hacer este nuevo estudio, digamos, comparativo de la vida al interior de prisión y las muertes al interior de prisión, me tocó entrevistar a un custodio que, ojo, hizo una tesis de licenciatura sobre la vida al interior de prisión. Eso en México es impensable. Claro, y Es pero sí, impensable, o sea, él hizo una tesis de grado de la vida en prisión siendo un custodio, o con sea, datos reales. dices tú, pero eso no, no puede pasar, o sea, yo creo que en México en general lo censuraríamos, ¿no? Como no, eso no se puede saber, no se puede llegar a saber. Y él me decía, es que hay algo que de repente no se toma en cuenta y dice, nosotros firmamos un ergástolo bianco. El ergástolo en Italia es el que tiene la cadena, digamos, perpetua, ¿no? Que pueden ser 30 años, pero ellos le llaman cadena perpetua. Y dice, nosotros firmamos un ergástolo blanco, dice, porque nosotros como custodios firmamos un convenio de colaboración, digamos, un acuerdo de De trabajo. confidencialidad, No, 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 ¿no? firmamos nuestro trabajo, Ah, tu contrato de trabajo, sí. firmamos nuestro contrato a 30 años. Yo tengo que trabajar a 30 años aquí para jubilarme. Y entonces yo, aunque no quiera, tengo que estar viniendo, cumpliendo mi disciplina, cumpliendo mis horarios, de eso de las 7, las 8, las 9, las 12, durante 30 años, viviendo aquí, en lo que implica la prisión. Y eso es bien interesante porque después dices, ok, y si sumo las perspectivas de estos dos niños, ¿no? Mm. Aire libre, o efectivamente que quien hace en prisión, híjole. Entonces te das cuenta de efectivamente la percepción social que tiene el hecho de estar en prisión o de trabajar para la prisión y tal vez de la poca percepción crítica que se tiene Claro, de que podríamos dar elementos también de contención y de acompañamiento para la gente que labora claro. ahí. Ujú.
Sí, porque además, bueno, yo he escuchado comentarios, ¿no? Me nombraron director del centro penitenciario. Ay, pues mucha suerte, ¿eh? Claro. Ay, no me gustaría estar en zapatos. O sea, Sí, sí, todos sí, los sí, sí. comentarios son así, Sí, ¿no? claro. Oye, ten cuidado porque un errorcito y te andas cambiando de camiseta, ¿no? Claro, claro, claro. Están en un riesgo Claro, permanente. claro, pero justo conociendo ese riesgo y esa línea delicada es que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿y estamos dando herramientas suficientes como para contención, para apoyo, para seguimiento? Ahí ya Mm. se presta la interpelación. Oye, y a raíz de todo esto que has investigado y que todo lo que nos estás compartiendo está bien interesante. Gracias. ¿Cómo dialogan para ti la realidad social y el marco normativo, tanto internacional como nacional? ¿Realmente hay pues sí hay una aproximación, Sí, yo te escuché en una en un plática evento que sí, diste sí, sí. y me sorprendiste, te lo platicaba porque hablaste bien del sistema penitenciario Ujú, o hablaste de los aspectos buenos. ujú, Entonces ahora yo te pregunto esto, ¿no? Por sí. todo lo que me acabas de compartir y que lo van a escuchar muchísimas personas en Ujú, este ujú, podcast. ujú. ¿Cómo es ese diálogo entre la realidad social y las normas, Sí, tanto del marco internacional como el nacional? bueno, vayamos viendo un poco como esta cuestión. Al final nosotros, por ejemplo, no sé, desde la Corte Europea, Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, la Corte de Justicia Internacional, lo que buscamos es adecuar, por ejemplo, nuestra normatividad a que funcione respecto al canon, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema de que antes se mencionaba peligrosidad, ¿no? Para ya referirse al grado de probabilidad que una persona posee de volver a cometer una conducta antisocial o cometer alguna, ¿no? Que no sea, digamos, reincidente. Este concepto, digamos, que baja desde el nivel internacional y nosotros lo plasmamos en nuestra normatividad local, por ejemplo, antes era la ley de normas mínimas que hablaba de Ajá. peligrosidad, ahora hablamos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que no habla más del término, y entonces aquí la cuestión es la siguiente. Voy a Italia y empiezo a leer su ordenamiento penitenciario. Italia para nosotros en la criminología es como la cuna, porque ahí nació la criminología, ¿no? Con Ujú. Lombroso, Claro. la antropología criminal. Y Ujú. luego es una cuna muy importante de la escuela crítica de la criminología, porque ahí está Melosi, Pavarine, inclusive Cesare Beccaria, ¿no? Que habla del Tratado del Delito y de las Penas. Entonces, Italia para nosotros es como, pues, el bastión, ¿no? El elemento a seguir. Bueno, cuando yo llego y leo su normatividad, que debería bajar justamente de lo mismo, ¿no? Dicen peligrosidad, periculosità. Ujú. Y nosotros ya no podemos hablar de tratamiento penitenciario y sin embargo ya hablan del tratamiento penitenciario. Mm. Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué onda, no? Nosotros aquí ya no les Incongruencia. llamamos, allá sí le llamamos, ¿qué es lo que está sucediendo? En su ordenamiento penitenciario, por ejemplo, allá, tienen en un artículo particular que ellos tienen derecho, las personas, digamos, privadas de la libertad, tienen derecho a 3 metros cúbicos o 2 metros cúbicos, me parece, por celda. Y yo de repente digo eso está en la normatividad. Nosotros esa concepción o ese simplemente, digamos, derecho escrito en un Ujú. artículo, nosotros en nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal ni siquiera se menciona algo así, como que tienes derecho a tanto espacio al No, interior. O sea, eso ni se no menciona, ¿no? existe. Y luego ahora ahí decimos, ok, primero está la normatividad que efectivamente emana de criterios internacionales, se busca adaptar y adecuar y aplicar a cada uno de los espacios regionales y después el tema está en que, ok, eso dice la normatividad, pero después en la práctica la gente se acomoda a sus circunstancias. Y entonces, ¿cuál es el tema ahí? Que en realidad las personas lo que van a hacer es tratar de ver cómo sobreviven a la situación. Y eso es bien interesante porque lo llevo a donde tú justamente mencionabas esta situación de lo que pasa bien dentro de los centros penitenciarios. Nosotros efectivamente en el Estado de México llegamos a tener una sobrepoblación de 230%. Nosotros en México, en el Estado de México, llegamos a tener, no sé, 12 personas por celda. Ujú. Nosotros llegamos a tener que hay 3 literas, pero ¿qué crees? Que debajo de la litera duerme otro. O hay 6 personas con 3 literas, ¿no? Y entonces luego tenemos uno debajo de la litera como si Ah, fueran unos zapatos debajo de la cama, ¿no? Ahí lo metemos. Y ajá. luego en el espacio que queda entre las literas, ahí metemos a otro. Y luego en el otro espacio, pues ahí metemos a otro. Y luego los que no alcanzaron, pues los colgamos en los barrotes. Y eso pasa, ¿no? Las personas tienen inclusive padecimientos físicos por vivir al interior de prisión que podrían visualizarse si hacemos una revisión de, a ver, vamos a ver qué es Cero lo que vergüenza. tiene.
¿no? Eso de la ergonomía, por Eso ejemplo, yo creo que ni existe. no, esa palabra no entra en el Eso, vocabulario, las ¿no? colchonetas están. No, 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 definitivamente. no. Pero ellos se adaptan a esa cuestión. Y entonces, ¿qué es lo interesante Más bien acá? tienen que, ¿no? Sí, es un instinto, digamos, de De supervivencia supervivencia. también, que lo que genera es un instinto de comunidad al mismo tiempo. Mm, Esta comunidad, ojo, también es informal, no es solo formal, no solo es una cuestión romántica que también tendríamos que valorar, pero hay que rescatar cosas que se están haciendo en nuestro centro penitenciario, por ejemplo, el Estado de México, porque yo creo que justamente quienes ante las condiciones hostiles que prevalecen en el centro penitenciario, dadas sus condiciones naturales estructurales, que es por ejemplo el tema de la sobrepoblación, la falta de recursos, la idea social que se tiene sobre estas personas, etcétera, porque no es solamente sobre las personas que cometieron un delito, ¿no? Entre comillas, sino también sobre la gente que trabaja en un centro penitenciario. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que pese a esas circunstancias, nosotros lo que encontramos es que, por ejemplo, las tasas de suicidio, que son un indicador, ¿no? Del malestar, digamos, social, las tasas de suicidio dentro de prisión, por ejemplo, en México, no son ni cerca las que hay en Europa, considerando las cárceles que tienen más de 50.000 personas privadas de la ujú, libertad. ¿Y eso de qué te habla? De que no somos Alemania, no somos Francia, no somos Inglaterra, pero no tenemos sus tasas de suicidio. Y ujú. uno diría, algo se está haciendo aquí Algo hay de bueno. dentro del contexto penitenciario que conocemos. Entonces, eso que se está haciendo bueno, a mí me parece que es justamente la resistencia de la que forma parte el personal penitenciario y por supuesto también las personas privadas de la libertad. Qué interesante, ¿eh? Ujú, ujú, Súper interesante lo que estás ahorita concluyendo y ujú. que te decía que más o menos ya te había escuchado en Sí, una plática sí, y decía, bueno, pues qué interesante que no todo es malo, sí. porque siempre hay que hablar de lo malo, ¿verdad? Oye, y en este tema que tocas en tu capítulo, ¿cuáles son estos factores estructurales que siguen perpetuando la violencia? Ujú. Vamos a hablar de, ya, no dices, bueno, yo no voy a hablar de memoria histórica, ¿no? Pero ¿qué es lo que está provocando esa invisibilidad a este sector al que tú te estás enfocando en estudio? Cierto. Bueno, una que podríamos considerar es que primero efectivamente esto ya haya sido visibilizado y que aún visibilizado no se haya atendido. Que Ujú, es lo que creo que hemos dicho, no está del todo, ¿no? O sea, todavía ni siquiera hemos tenido la oportunidad de ver si se está considerando este tema, ¿no? ujú, ¿Qué es lo que está sucediendo en Italia? Decían, tenían esta expresión de que los custodios eran vistos como el policía de clase B o de clase Z, ¿no? Que ujú, era el policía dentro de la línea de alimenticia, el último, ¿no? El ujú, menos valorado. Y eso sí es un tema estructural, porque el recurso que se le puede dar, por ejemplo, al personal penitenciario, no hablo solamente de custodio, sino del personal penitenciario, no es el que se considera importante. mm. Porque al mismo tiempo es como tú estás trabajando en prisión, entonces trabajas en el lugar, pues menos agradable, ¿no? Entonces, si tú vas a trabajar a prisión, pues necesitas las condiciones de prisión. Entonces, el tema es ese, no diferenciar que, bueno, yo estoy haciendo un trabajo profesional, porque así lo requiere, digamos, mi profesión, mi perfil, pero no por eso significa que yo debería padecer ciertas condiciones, ¿no? Y entonces, una vez que se revelan esas condiciones, por ejemplo, las que platicábamos hace un momento, ¿no? De la silla en la que puedes trabajar, los comedores, la calidad del alimento que puedes llegar a comer, los servicios a los que puedes acceder, las computadoras que tienes, los cardex que todavía tienes que llenar a mano, la cantidad de trabajo estructural, porque no se ha despresurizado. ¿En qué sentido? En que inclusive administrativamente se puede hacer una planeación más efectiva de la administración de todo el trabajo, digamos, burocrático que se tiene que hacer al interior de prisión. Esos son los elementos que perpetúan esta violencia Ni siquiera estructural. se podría pensar en la digitalización de Uf, expedientes, pero ni por error. Porque eso se además no hay intenta. tiempo para eso, ¿no? Exactamente, eso se intenta, pero al final ahí falta efectivamente también un diálogo que sea, digamos, interregional, que debe de venir también de la Conferencia Nacional del Ujú, Sistema Penitenciario, donde se articulen todas esas voces de, oigan, ¿cómo le hacemos, no? Vamos a ujú, estructurar todo esto y así, pero bueno, también es un tema como bastante complicado, ¿no? sí. Entonces, estas herramientas que yo le doy, por ejemplo, a mi personal penitenciario, inclusive desde los horarios, que yo sé que tú cubres una guardia de 24 por 48, pero ¿qué crees? Que antes de que tú salgas me va a salir tal trabajo, me va a salir tal visita, entonces te tienes que quedar. Ya Entonces ya te no vas hiciste ahí a tus 24, 24. te quedas 32 y luego pues vas y descansas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta condición estructural se suma a que, por ejemplo, en sus espacios libres, un custodio también tiene que buscar qué otra cosa hacer.
Entonces, si bien tiene 24 por 48, va a dormir 12 horas y las otras que le restan ahí va a buscar un qué hacer. O son mecánicos, o buscar un oficio o algo así. ¿Y eso por qué es importante? Porque, otra vez, el sistema penitenciario no es ajeno de la externalidad. Y si afuera, a nivel político, también tampoco tenemos los servicios adecuados para un desarrollo humano, diría Amartya Sen, ¿no? Idóneo, pues también vamos a buscar seguir trabajando. Y entonces ese famosísimo burnout, ¿no? Y que al final estamos buscando por Pues dónde hacerle a sí. todos. No, y agrégale el aspecto económico, Exacto. ¿no? Que los salarios en el Sí, sistema penitenciario son a veces paupérrimos, sí. pues los que tienen ese tiempo disque libre Vas y buscas un qué lo ocupan y hacer, ya de no es dónde libre. llegar a sacar. Exacto. Entonces ahí es donde se llega a perpetuar justamente este tema de la violencia estructural, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿cuáles serían en tu concepto algunas acciones que transformarían este entorno para pues provocar un escenario más justo y más protector de Claro. derechos humanos? Claro, lo primero es que efectivamente tenemos que visualizar que aquí hay una condición de vulnerabilidad que no hemos trabajado del todo. Sé que no lo hemos trabajado del todo porque para realizar esta investigación, en la parte documental, buscas, ¿no? ¿Qué se sabe de cifras penitenciarias al interior de prisión sobre personas, el personal penitenciario, sobre personas que laboran al interior? Entonces tú buscas esto y no hay. Por ejemplo, esta idea del Cerco Blue, que por ejemplo encontré yo en Italia, no existe. Hay una asociación en Italia que se llama, por ejemplo, se llama Antígone, que es como una asociación como lo que nosotros vemos aquí en México, que se llama Reinserta, donde hacen trabajos muy diferentes y donde hacen también trabajos que tienen que ver con lo que pasa al interior de prisión. Hay otro grupo que no me acuerdo ahora cómo se llama este otro grupo, pero también es una asociación que lo que hace es, vamos a documentar todas las noticias, vamos a hacer un registro, una memoria histórica de Sí. todas las noticias sobre los acontecimientos que están pasando con los custodios al interior de prisión, ¿no? Ristretti Horizonti se llama esa. Ok, Entonces, que también viene ahí en el capítulo del libro, ¿no? En el capítulo del libro vienen los datos de Ristretti Horizonti y vienen también los de Charco Blue. Entonces ahí los van a poder conocer. Charco Blue porque es un observatorio y Blue porque es el color azul del color de los ok, custodios, ¿no? ajá, sí. Entonces, bueno, interesante esa parte. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, tenemos ahí? Estos al menos ya lo visibilizan, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que poner a dialogar esto y debemos incentivar lo que es una cultura democrática, que es no solamente el acceso a la información, sino también el acceso a ofrecer información. Entonces, nosotros lo que tenemos que reconocer en un primera instancia es, aquí hay una vulnerabilidad que no hemos estado trabajando quizás del todo. Ujú, Y si le hemos estado trabajando del todo, bueno, hay que dar cuenta de ello. ¿Cómo? ujú. Con la transparencia y el acceso a la información. Ahora, si esto ya se vio, después lo que necesitamos hacer es tratar de dar mejores servicios de acompañamiento. Por ejemplo, puede ser atención psicológica, pero también puede ser atención escolar. Por ejemplo, no sé, en el grupo de militares no es un campo que haya explorado demasiado, pero nosotros sabemos que hay escuelas de militares, hospitales de militares, banco para militares, y son servicios de calidad, Sí, ¿no? claro. ¿Cuál es el tema acá? Nosotros tendríamos que hacer eso con nuestros cuerpos policíacos. ¿Por qué? Porque así como cuando nosotros abordamos el tema de los NAPES, como estos niñas, niñas y adolescentes con referentes de crianza en prisión, que van a vivir vulnerabilidades específicas durante el desarrollo de su infancia, las infancias que son hijos de personal penitenciario, que tienen estas figuras, digamos, que pueden ser ausentes, necesitan también un acompañamiento particular, Claro. ¿no? Y entonces, todas estas acciones que ya Un son de corte, seguimiento. un seguimiento o al menos una atención, al menos que Ujú. digas, oye, mi papá trabaja en prisión, pero también yo tengo esa atención que a lo mejor él no me puede dar porque está trabajando 24 por 48, la podemos obtener de otros servicios, ¿no? Y otros servicios en donde también puedan hacer conciencia a la familia de qué es lo que está pasando, que puedan fortalecer sus lazos, ¿no? Que puedan cambiar como Claro. también elementos. Ahí es donde nosotros sí podemos tener injerencia en el ámbito estructural. Pues bueno, se supone que tienen los servicios de seguridad social, pero, Como, o sea, sí, como diríamos, pero lo como puede dices, a tener. diferencia de la milicia, pues Sí, esos son servicios de élite, ¿no? exactamente, De primer exacto. nivel. ¿Quién sabe si ahora que se hace como una idea de Guardia Nacional diríamos, bueno, pues entonces ahora ya mételos a tus instalaciones? Yo creo que siguen, sí, bueno, debe No, no haber será, ¿no? niveles, ¿no? Sí, no, Supongo que los que se incorporaron al último, pues no. ya no les tocó. Bueno, Sí, quisiera que me dijeras, sí, como investigador de este tema, ¿cuál ha sido el aprendizaje personal o ético que te dejó este proceso? sí. Y bueno, pues, ¿cómo podrías aterrizar si hay un antes o un después en Gerardo Ujú, de escribir? Yo sé que te puede causar
una investigación, un cambio, ¿no? De paradigma, de creencia, de visión de Claro, las cosas. sí. Este capítulo, ¿cómo te ha movido un poco esa parte? Pues bueno, fíjense que yo diría que efectivamente uno dice, yo suelo asesorar como muchos trabajos de investigación, de tesis y todo esto, ¿no? Que hoy en día están como en extinción. Y yo algo de lo que le digo a las personas que asesoro es el hecho de que a veces no es tanto el resultado al que vas a llegar, sino el proceso que tú puedes mostrar que te cambió durante, digamos, el desempeño de tu tesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno entra con ciertas ideas, con ciertas posturas, y a lo largo del proceso, pues va cambiando estas posturas y estas inquietudes. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, para nosotros que hacemos investigación en estos ámbitos? Hay elementos que te rompen, digamos, que te quiebran en el sentido de que yo pensé en una forma de hacer las cosas todo el tiempo, ¿no? Y de repente hay cosas que tú te encuentras en tus investigaciones que dices, ay, esto realmente como que me rayó el disco, ¿no? Como, "Trrr". Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, a mí este capítulo en realidad es resultado más bien de una experiencia que ya me había como cambiado, no una experiencia así que yo les pudiera decir, llegué y tuve un encuentro de tercer grado, ¿no? O sea, no, Sí. sino que yo justamente cuando Ujú. estuve ahí en Italia haciendo este trabajo, pues seguía al mismo tiempo llevando mis asesorías aquí en México, ¿no? Entonces, justamente hablando con mi asesora ya, que también tiene un proyecto aquí en la cátedra, yo le decía, es que yo estoy encontrando efectivamente que aquí los custodios se suicidan. Y a mí esto me parece súper extraño porque si aquí pasa, que es Italia, que es, digamos, es un mundo, Primer mundo, aparentemente. al menos de Europa, ¿no? Central, y entonces está mucho mejor posicionado en distintos índices globales que México, yo tendría que decir, ¿por qué pasa esto, no? Entonces a mí la pregunta de ahí es, yo quiero saber si pasa en mi país. Sí. Y entonces ahí se empieza a revelar el hecho de que dices tú, oye, creo que no estamos atendiendo del todo algo que justamente quiero mostrar en el capítulo, que es nosotros hemos efectivamente atendido problemas y situaciones emergentes con este proyecto de la cátedra de investigación de manera muy puntual y temas muy oportunos, pero es curioso cómo, estando así de frente de problemas oportunos, soslayamos ciertas cosas, que es, por ejemplo, la vida del personal en prisión. Ujú. Y entonces eso te permite girar un poco la cara, ¿no? Girar tu visión y decir, oye, No había visto este aquí problema. están estas personas. Y entonces, ¿por Ajá. qué eso te cambia? Porque ahora cada vez que tú piensas en un tema penitenciario, no solamente piensas en defender a la persona privada de libertad, que tiene esta, ¿sabes? Como esta línea delgada de caer en el romanticismo de ahora romantizo la vida de la persona privada de la libertad, sin pensar en que hay muchas cuestiones ahí. Y por ejemplo, ahí deberíamos pensar, estamos a veces más cercanos de romantizar la vida de la persona privada de la libertad por un delito que de la persona privada de la libertad porque firmó un contrato de trabajo. Qué tremendo. Y fíjate que, bueno, y aparte hay una teoría, ¿no? De si tú estás feliz haciendo lo que te gusta, pues evidentemente estás condenado al éxito. Ujú. Habría que preguntarle a los custodios Sí. qué tan felices son cumpliendo con esa función y qué tan exitosa es su Sí, labor. yo ahí te podría decir que justamente al final nosotros continuamos en el trabajo, ¿no? Diríamos arrieros somos y en el camino andamos y así es la investigación. Y ahora yo, continuando con esta, digamos, investigación sobre la necropolítica en prisión, ahora he tenido el acercamiento, por ejemplo, de gente que ha estado mucho tiempo como custodio, ¿no? Dentro de centros Ujú. penitenciarios y que ha sabido, ellos te dicen, por ejemplo, a veces tenemos que estar sobreviviendo, cuidándonos entre nosotros de que no nos vaya a picar alguien. Y eso es Sí. cierto. O sea, nosotros decimos, no, romantizamos mucho esto, pero luego al interior es como una especie de jungla, donde Mm. tienes que ver también cómo te cuidas. O sea, no porque no todo el tiempo estemos viendo que se estén dando siempre así, no significa que tú puedas ir libremente como sin tener consideraciones, ¿no? Esta de la seguridad es una. Y ahí me llamaba mucho la atención que dentro de estas narrativas me decía, Panchi, nadie quiere ser un custodio. Los custodios no queríamos ser custodios. A veces son las mismas circunstancias las que te trajeron aquí, y entonces tú ya eres un custodio y ahora te Ujú. adaptas. Ujú. ¿No? Te vas haciendo después, vas creciendo, te vas haciendo de una familia, te vas haciendo de un crédito, te vas haciendo de necesidades y luego tienes que trabajar. Claro. Entonces ahí es donde dices, bueno, también Pero esto bueno, pasa. para eso están este tipo de trabajos, ¿no? Finalmente, Sí, para voltear a ver estos temas. sí, Y bueno, pues ya casi para terminar, sí, sí. ¿cómo te gustaría dejarle un mensaje, o qué mensaje más bien te gustaría dejarle a quienes lean el libro, el capítulo, y a quienes escuchen este podcast? Miren, yo diría que este libro en realidad condensa muchas inquietudes sobre una cuestión emergente y necesaria en nuestra sociedad, que es el tema de la memoria. Ujú. La memoria efectivamente lo que nos permite ver es todo lo que ha pasado como atrocidad humana
y que conocemos gracias a la buena voluntad o al espíritu de lucha de las personas en particular, por ejemplo, de los colectivos y de los grupos, ¿no? Madres buscadoras, por ejemplo, ¿no? Por decir alguno, que son todos estos movimientos sociales que se gestan como resistencia a los espacios de violencia. Ujú. Entonces, este libro tiene realmente esta posibilidad de decir, nosotros hablamos de desaparición forzada, hablamos de muchos elementos de violencia directa, estructural, fuerte, simbólica, a la que hacen resistencia los grupos que han sido víctimas y que han sido invisibilizados, ¿no? Ujú. Entonces, en razón de su invisibilidad, en razón de su necesidad, de su hambre, de su coraje, de la injusticia que padecen, es que estas personas y grupos se organizan entre ellos y dicen, no, vamos a darle. Y logran posicionarse y posicionar sus luchas en un sentido, digamos, institucional, social, político. Y entonces, a nosotros, tal vez como auditorio, ajeno a lo mejor, si somos afortunados, ¿no? Ajenos de estas inercias, uno diría, wow, te pegan y te calan, ¿no? Porque hay algo más allá del dato oficial, del dato histórico, de lo que dan las noticias, y lo trabaja no la institución, sino la gente, ¿no? En esta tesis, en este capítulo, en estos capítulos, en estos libros, lo que van a poder ver efectivamente es cómo distintas personas profesionales en distintas áreas han tratado de dar cuenta, efectivamente dan cuenta de estos ejercicios de resistencia Claro. como un movimiento social. En mi capítulo en particular, de lo que yo estoy tratando de dar cuenta es de que hay un foco que no hemos encendido aún para visualizar una vulnerabilidad que a lo mejor está ahí a punto de bullir, ¿no? Que está hirviendo, 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 y que en algún momento tendrá que llegar a derramar la gota del vaso. Y eso sería muy interesante que lo pudiéramos tal vez Va a ser un abordar motivo desde de gran antes. presión. Exactamente. Oye, qué interesante. Y la verdad, nos dejas reflexionando mucho Ujú. sobre Gracias. todo lo que has compartido. Ujú. Y la última pregunta, Ujú. algo que yo no te haya preguntado, pero que tú quisieras compartir para este podcast. Mm, no, bueno, a ver, no sé, lo podría pensar así. Yo supongo que siempre se quedan como muchas cosas de las cuales podemos Claro, hablar, ¿no? Que se puede hablar después. nos podemos extender aquí un buen de tiempo. Sí, pero no, yo creo que se han considerado cosas muy, muy, muy interesantes. La realidad es que yo creo que hay un elemento que tenemos que resaltar y que fíjate que a mí me tocó esta experiencia en la Universidad de Torino donde estuve estudiando, que yo entré cuando justamente pasó lo del rancho, ¿cómo se llamaba este rancho de Guadalajara? Izaguirre, El rancho Izaguirre, y entonces estaba toda esta noticia y la foto de los zapatos, ¿no? Que encontraron todas las personas así. deprimente. Y entonces era bien interesante que eso lo estaban mostrando, por ejemplo, allá en la universidad, y yo estaba como mexicano viendo Ujú. eso, y al mismo tiempo yo decía, ay, pues qué vergüenza, ¿no? Sí, qué oso. No llegas a sentirte mal, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que ellos rescataban mucho era justamente el trabajo que se hace ante tal situación, es De la decir, sociedad civil. la fuerza de las madres buscadoras, ¿no? Etcétera. Dicen cómo estas madres buscadoras se arman de valor, hacen alianzas, hacen comunidad para sobrevivir a estos contextos y circunstancias hostiles, porque además son complejas. No podríamos decir que solamente hay un responsable, como nos gusta decir que es el gobierno así, porque esto es algo muy complejo, ¿no? O sea, es algo muy complejo. Dicen en economía, hay un principio que dice que nada es ajeno de sus externalidades, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos que decir que hay geopolítica, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que pueden Hay estar ahí, muchos factores. pero mientras resolvemos esos factores, lo que creo que podemos llegar a llamar como más bien a subrayar, es el tema de cómo la gente se resiste. Y Ujú. fíjate que ahí yo diría, y con esto yo cerraría, que hubo una expresión muy interesante en Italia que es para decir cómo se lleva a cabo la vida al interior de la prisión, y es farsi la galera. Farsi la galera para otros sería traducido como hacerse de la cárcel. Y aquí lo que se tiene la expresión es, pues cada quien hace su cárcel. Y entonces, ¿cómo sobrevives a ese contexto, digamos, de violencia hostil? Depende de cómo hagas tú tu cárcel. Y eso es interesante No, porque claro. uno lo saca de ahí de prisión y dice, pero eso puede aplicarte en tu vida diaria. O sea, Ajá. la cotidianidad, la hostilidad, la presión, el burnout, el estrés de las mañanas. Es una forma de cárcel, ¿no? Y de Claro. repente uno pregunta, no, claro, guardando dimensiones de repente, pero uno dice, bueno, también hay una parte que efectivamente es estructural, pero después, pese a lo estructural, ahí hay una decisión. Ujú. Y esa decisión es la que de repente permite hacer un colectivo, permite hacer resistencia y permite confrontar, por ejemplo, temas estructurales. Pero bueno, Sí, sí. Y tienes toda la razón. Hay una película que se llama Ruido, no sé si ya la viste. sí, no, la conozco, Y pendiente.
vela porque no quiero spoilearte mucho, pero ahí sale todo. Bueno, el personaje central es una madre buscadora, Sí, pero habla de todo esto que estás mencionando acerca del papel fundamental de toda la cadena de quienes intervienen, ¿no? sí, En este caso es en el tema de la búsqueda de personas sí, desaparecidas, sí, sí, sí. pero al final creo que sí, todos tenemos que hacer nuestra labor y todos tenemos Ujú, que concientizarnos ujú, y meter nuestro granito de arena. sí, Y si pensamos que no somos parte del problema, estamos muy equivocados, ¿verdad? sí, 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 sí. Pues Gerardo, ha sido un placer Muchas escucharte en gracias. este podcast Ujú, y bueno, nos quedamos seguramente con muchas ujú, preguntas. Ya te estaremos invitando a otro podcast que tenemos también aquí en Editorial sí, Mentes sí. Libres y que además, pues para nosotros es un placer estar compartiendo Ujú, la cultura jurídica, la ciencia y pues muchas felicidades a todo este esfuerzo que están realizando este grupo encabezado por la doctora Itzel Arriaga, ujú, el doctor Carlos Gutiérrez y bueno, todo el equipo. Yo me la he pasado bomba porque estoy aprendiendo una barbaridad de todos claro. ustedes. Y esa es la idea, ¿no? Yo estoy fascinada porque seguramente estos episodios de podcast serán un gran alimento científico para muchos juristas. Exacto. Así es que, pues muchísimas gracias, Gerardo, y no sé si quieres agregar algo ya para terminar. Pues bueno, yo más que nada, ¿qué puedo decir? Agradecerles efectivamente la oportunidad de la participación, la paciencia, porque quisimos hacer esto antes, pero nos dio la cuestión de la enfermedad, ¿no? Que eso de repente pasa. Bueno, Ese, pero hay ese más es el tiempo día a que día. vida, dicen, Sí, ¿no? es el día a día. Agradecer, por supuesto, agradecerte a ti, a la doctora Itzel, al buen Carlos también, porque efectivamente, ¿no? Estas ideas de repente quedan sueltas y es necesario un nodo que de repente quiera conjuntar los esfuerzos, ¿no? Entonces, esto a veces no se valora tanto, pero definitivamente tiene un peso específico porque es tal vez por ello que esto exista y se dé. Así que les agradezco muchísimo la oportunidad y quedo a la orden No, para cualquier y cosa. además yo estoy segura que cuando presentemos todo este cúmulo de trabajo va a ser algo muy interesante Ujú, para la comunidad científica, claro, ¿no? claro. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, nos escuchan en este podcast, La visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Yo soy Leticia Cisneros y te mando mi gratitud y muchas bendiciones. Hasta luego.